Ujú. Muy bien, excelente. Sí. ¿Qué tal, chicos? Me parece que ya están viendo mi pantalla. En este ejercicio es un ejercicio de dinámica, pero que es más vectores que dinámica. ¿Ok? ¿De acuerdo? Este es un examen pasado, fue del 2022, 2023 me parece, no recuerdo muy bien, sí. Y fue tomado justamente como examen final de nivelatorio. Así que todos los ejercicios que vamos a hacer aquí son de nivelatorio. Así que pilas con eso, chicos. ¿Ok? Entonces, comencemos aquí leyendo el problema, porque justamente eso es lo que más precisamente pues molesta al momento de plantear el problema, de resolver un problema, es justamente su planteamiento. ¿Ok? Un objeto se encuentra sobre una mesa lisa, en él actúan dos fuerzas. Dos fuerzas. Si se conoce que la dirección de la fuerza resultante es perpendicular, o sea, se encuentra sobre el eje Y, o sea, no especifica, Y positivo, y dice que es perpendicular a una de ellas, o sea, la resultante es perpendicular a una de sus componentes, y la magnitud es un tercio de la fuerza, entonces la razón entre la suma respecto a la resultante de la diferencia será, o sea, primero, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Ok. Primero, ¿qué es una, alguien, no sé quién aquí me puede decir qué es una razón? No sé qué rayos es una razón. Mm. Una división. Claro, es una división, correcto. Y la pregunta es, ¿se puede hacer dividir entre vectores? En primer lugar, ¿se puede hacer esto? Les pregunto. ¿Puedo hacer esto? ¿Verdad que no han visto ninguna operación respecto a eso? Y es porque esto realmente no se puede hacer, chicos. ¿Ok? Entonces, vean que justamente es para que vean qué rayos quieren encontrar aquí. Lo que sí les da escalar, hay dos cosas que le dan escalares en los vectores. Los productos puntos, ¿verdad? Que no. Producto punto te da un escalar, ¿verdad? Pero ¿qué otra cosa le podemos sacar a un vector que nos da un escalar? Les pregunto. Ujú. Y una característica del vector, porque un vector tiene dirección y también ¿qué tiene? Magnitud. Tiene, correcto, tiene magnitud, ¿verdad? Y como tiene magnitud, entonces cuando te hablan la razón entre la resultante de la suma, entonces vamos a decir que hay dos vectores A y B que se suman, y eso obviamente nos da una resultante, entonces eso vamos a poner que es la norma, ¿ok? No valor absoluto, sino norma, ¿ok? Aunque en algunos casos puede llegar a ser valor absoluto. Y eso respecto a la resultante de la diferencia, o sea, que vamos a dividirlo para la resultante de la diferencia. Entonces nosotros ahora el interés es encontrar justamente este cociente de aquí. Pero en este caso tenemos que bautizar cada cosa. En este caso tenemos dos vectores suma, dos vectores, A y B, ¿sí no? Y tenemos algo que nos da la resultante, una respuesta, un resultado que justamente le llamamos resultante. Resultante lo podemos ver como cualquier combinación lineal entre dos vectores que conforman justamente pues un solo vector, o sea que se pueden representar mediante un solo vector. ¿Ok? Y lo mismo se puede pasar con la suma. Recuerden que la suma no es otra cosa que la suma con el opuesto. Entonces yo, por ejemplo, puedo ver que esto significativamente sea esto de aquí. Ahora, el problema es que yo no conozco esto de acá. ¿De acuerdo? Pero por el momento podemos definir esto de acá. ¿Sí o no? Por ejemplo, está claro que si yo saco la norma, si yo saco la norma de dos vectores, ese R justamente tendrá la norma R de acá. Y como yo sé que va en el eje Y, porque fíjate bien, ¿qué te dice? Que va en el eje Y, entonces yo sé que puedo decir que va en una sola componente. Ahora, si se dan cuenta, yo no tengo ninguna información, en teoría, entre comillas, no tengo ninguna información de forma inmediata sobre A y B y la resultante. Entonces, antes de plantear esto de acá, sería bueno hacer el diagrama de cuerpo libre de lo que me están diciendo. Entonces dice que un objeto se encuentra sobre una mesa lisa. Realmente no me va a importar la masa, ¿sí? ¿De acuerdo? Para este ejercicio no me va a importar, sino me va a importar justamente hablar de resultante. Entonces sabemos, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice sobre la resultante? La resultante es R. ¿Y en qué dirección va? Según el enunciado.
Perpendicular. Claro, es perpendicular. ¿Perpendicular a qué? El eje Y positivo. Claro, va al eje Y positivo, muy bien. En este caso, dado que ya nos dicen qué dirección, podemos asumir en la dirección de la resultante y denominar esto R. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, si se dan cuenta que me falta saber la información sobre A y B. No tengo ninguna información sobre A y B. ¿Ok? Sin embargo, nos están diciendo cosas que directamente nos dice cómo tiene que ser. Por ejemplo, ¿qué te dice la resultante? Dice que la resultante es perpendicular a qué? A una de ellas. Solamente una componente. Exactamente. Sé que ustedes están acostumbrados a que, por ejemplo, ustedes digan de que, bueno, esta es si tengo esta fuerza F, entonces esta será la componente en X y la componente Y. En realidad, realmente si se dan cuenta, esto es una ley del paralelogramo. Se denomina componente de un vector a todo sumando que conforme ese vector. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, este vector de aquí, imagínense, yo lo consigo obteniendo esta forma por la ley del paralelogramo, por ejemplo, también se denomina componente. ¿De acuerdo? O sea, componente es aquel vector que sumando con otra componente te da justamente la resultante deseada. ¿Sí? Y aquí nos damos cuenta que las resultantes tenemos infinitas componentes para obtener la misma resultante. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros decimos que esta fuerza, esta de acá es resultante a una de ellas, es perpendicular a una de ellas, quiere decir que si esta está sobre el eje Y, ¿dónde creen que va a ir una de las componentes? Si es perpendicular. Perpendicular quiere decir 90 grados. ¿Ok? ¿Dónde creen que vaya una de las componentes? Sobre el eje X. Pues sobre el eje X, ¿verdad? ¿Sí o no? Y dado que va sobre el eje X, entonces obviamente tenemos que justamente asumir cierta dirección. En este caso no me va a importar el sentido hasta que ya conforme la resultante. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a decir que esta es la componente A. ¿Sí? Esta de acá va a ser la componente A. Y ahora me falta la componente B. Les hago una pregunta. Si resulta que estoy haciendo cumplir esto de acá, fíjense bien, porque esta es la ley del paralelogramo, chicos, ¿ok? El resultado es este de acá, y estoy empezando desde A y B. Por ley del triángulo, ¿cómo debería disponer el vector B? Aquí obviamente me tengo que poner el vector B, ¿sí o no? Y según lo que hemos visto en la teoría de vectores, un vector, básicamente los sumandos, mediante la ley del paralelogramo, es que yo disponga la cola del vector siguiente en la punta del primer vector, sumando. ¿Qué quiere decir? Que básicamente, cuando ustedes tenían dos vectores, ¿se acuerdan que les decían, ya, la resultante sale de la cola primero y termina en la punta del segundo? ¿Sí o no? En este caso yo no tengo punta, ¿sí o no? Como no tengo punta del segundo, yo sé que como este es mi resultante y va a ser mi resultante, la punta del segundo tiene que comenzar por acá, o sea, tiene que terminar por acá. Y claro, la única manera en que el otro vector B sea concurrente es que tenga esta forma. ¿Sí está claro esto? De casualidad, ¿alguien tiene una duda de ese arreglo? Esto tenemos que estar de acuerdo, chicos. Ujú. ¿Alguna duda de esto? Bien. Bueno, entonces, de momento, ustedes dicen, ok, esto no parece nada raro. O sea, aquí no pasa nada. ¿Ok? Acá, de momento, A y B me tiene que dar por resultante R, que es una escalar. ¿Ok? Y ya de antemano yo puedo poner acá arriba, esto de acá, R. Pero ahora, ¿cómo defines A menos B? ¿Quién tiene una idea de cómo definir A menos B? Sí, es una excelente pregunta. ¿Cómo yo defino A menos B? Porque yo tengo B, no tengo menos B. ¿Mm? O sea, habría que cambiarle el sentido a B. Claro, exactamente. Miren, como el compañero dijo, se dan cuenta, este A menos B yo lo puedo poner como añadir el opuesto de B. Es decir, puedo cambiar justamente pues la dirección de B
el sentido de B sin cambiar la dirección, porque tiene la misma línea de acción. Y este será el vector menos B. ¿Sí o no? Y lo puse estratégicamente de esta manera porque fíjense bien, aquí tengo el vector A que lo dibujé con gris y el vector menos B. Por ende, la resultante, como bien dijimos, debe comenzar en la cola del primer vector y terminar en la punta del segundo vector. ¿Sí o no? Por lo tanto, este vector rosa que acabo de escribir es el vector A menos B. ¿Dudas de esto, chicos? Ujú. Ahora, si se dan cuenta que obviamente para que sea una razón, debe quedarme un número y por lo tanto debería cancelarse esta R acá. Pero dado que A menos B, si yo calculo esta resultante A menos B, que aquí yo puedo aplicar una ley del coseno, ¿no? Si ustedes se percatan acá. Resulta que esto me va a quedar en términos de B y A, pero yo no quiero eso. Entonces yo lo que debo hacer es volver al primer triángulo y encontrar justamente B y A en términos de R. Por ejemplo, fíjate lo que te dice el enunciado. Dice que la magnitud de la resultante, o sea, esta resultante magnitud, ¿m? Dice que es un tercio a la de las otras fuerzas. A la de la otra fuerza. Les pregunto aquí, ¿a quién? ¿De quién será un tercio? ¿Un tercio de A o un tercio de B? ¿A cuál de las dos fuerzas debe ser un tercio? La resultante R. Piensen, chicos, piensen. No, no. O sea, de A. ¿Por qué de A? Pregunta. No razonen, aquí no hay miedo, aquí pueden equivocarse. No los voy a. Todavía no es momento de, de carajear a la gente. Sí, bueno, yo lo deduzco por el enunciado, pues, ¿no? Claro, pero el enunciado te dice a una de las otras fuerzas. Pero ¿cómo sabes cuál a cuál? Como porque podría ser A y B. ¿Ok? O sea, es que ahí dice que es perpendicular. A ver, la dirección de la fuerza es perpendicular a una de ellas. Ah, ok, ok, ya. Perdón. Tienes razón. Sería para ambas, ¿no? O sea, la Bueno, resultante. no, hay una manera más fácil aquí. A ver. Recuérdese de lo que usted tiene acá. Tiene que R, que es el vector rojo, es el resultado de sumar A y B. Le pregunto una cosa, R, ¿en qué dirección va? En dirección de las E, ¿qué eje va? ¿En qué eje va? ¿En el eje Y o en el eje X? ¿Cuál cree que usted? ¿En el eje Y o en el eje X? R vector rojo. Sí, En el eje Y. ¿verdad? Lógicamente en el eje Y. Le hago una pregunta, ¿cuál de las dos componentes tiene eje vertical? ¿Cuál de las dos? ¿B o A? ¿Cuál tiene eje Y? ¿Cuál tiene componente vertical? ¿B o A? B. B B, tiene. ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, si se da cuenta en la suma, ¿quién va a contribuir en la componente Y de R? ¿B o A? Solo B. Exactamente. Entonces, si resulta que la magnitud, esta magnitud, si se dan cuenta, si te das cuenta que la componente horizontal de R no tiene componente horizontal, ¿sí o no? No la tiene, porque se cancela en conjunto con B. Por lo tanto, A no contribuye en la magnitud de R. Así que la única que podría ser un tercio de la otra solo puede ser B, dado que B solo tiene componente vertical. Ah, muy bien, chévere. Y puedo despejarla de la siguiente manera. Puedo decir que B, chicos, por si acaso, notación aquí. Cuando no le ponga la flecha, no me estoy refiriendo como B. O cuando no le ponga la flecha, me estoy refiriendo a magnitud. Generalmente le pongo norma, pero en general aquí se acostumbra a que, por ejemplo, si B está sin flecha, es la norma de magnitud. Pero si B tiene la flechita, es vector. ¿Ok? Entonces, eso para, claro, porque no quiero estar escribiendo la barrita cada rato. Entonces, miren, B tiene que ser un tercio, tres veces R, ¿sí, no? Al ser tres veces R, ya tengo una relación para B, pero me falta A. No tengo A. No tengo términos de R. Pero geométricamente, ¿qué tengo aquí?
¿qué tengo geométricamente armado entre B, A y R? ¿Qué figura Un geométrica se triángulo me forma? rectángulo. Un triángulo rectángulo. ¿No acaso yo puedo aplicar Pitágoras entendiendo que B es mi hipotenusa, ¿sí o no? B es mi hipotenusa, R es un cateto y A es un cateto. Geométricamente eso funciona. Pero dado que B es 3R al cuadrado y R cuadrado lo puedo pasar restando también. Entonces fíjate que tengo solita A. Entonces ya puedo tener A en términos de R. Entonces desarrollando 3 al cuadrado es 9 y esto me queda R cuadrado. Menos R cuadrado y esto es igual a A cuadrado. 9 menos 1, esto es 8R cuadrado y esto es igual a A al cuadrado. ¿Sí? O también que A sea la raíz de 8. Muy bien, entonces ya tenemos A y B en términos de R. ¿Y esto por qué lo necesitaba? Porque fíjate bien, que si yo quiero sacar la norma entre A menos B, yo tengo una fórmula geométrica que me relaciona eso. Porque ¿qué conforma el vector A y el vector menos B? ¿Qué figura geométrica se forma entre estos tres? Que estoy señalando aquí. Triángulo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero este Sí. triángulo no es rectángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ley me podría apoyar para obtener la resultante? Hay una sola ley entre las dos leyes conocidas. Ley del coseno. La ley del coseno, ¿verdad? Y en la ley del coseno me dice que el cuadrado de esta hipotenusa o el lado que yo quiero sacar debe ser igual al cuadrado, a la suma de los cuadrados de sus catetos, ¿sí, no? Menos el doble, los catetos, por el coseno del ángulo opuesto a esa resultante. De manera inmediata, si te das cuenta, que por ejemplo ya tengo acá a menos b con, con magnitud, y a ya tengo ya su cuadrado. En este caso, ya aquí lo tengo directamente. Esto es 8r cuadrado. Y b al cuadrado, que es 3r, eso es igual a 9 cuadrado. 9r cuadrado. Hasta ahí todo bien. Pero aquí tengo un problema. Tengo que a es raíz de 8, raíz de 8r, y b, que es 3r. Pero tengo un problema. ¿Quién es coseno de teta? ¿Quién rayos es coseno de teta? Porque si no, todo esto quedará en términos de teta. Entonces, cómo consigo justamente pues ese coseno? Y ahí lo que tengo que hacer es volverme a apoyar de este triángulo de acá. Si nosotros nos damos cuenta, este triángulo de aquí, este ángulo, dado que acá esta línea de acción son 180 grados, yo puedo apoyarme, dado que este ángulo teta es teta, este de acá debe ser 180 menos teta, ¿sí o no? Entonces ya tengo ya un ángulo acá de 180 menos teta. ¿Y por qué me interesa esto? Porque si te das cuenta, yo ya conozco B, A y R todo en términos de R. Entonces, si yo utilizo una función trigonométrica como seno y coseno para encontrar coseno de teta, porque ese es el problema, yo no tengo coseno de teta, en términos de R puedo encontrar un número. Entonces, del triángulo superior, ¿qué te parece si yo saco coseno de 180 menos teta? Claro, esto yo puedo desarrollarlo como coseno del primero, seno, o el coseno del segundo, más el seno del primero o el seno del segundo. ¿Sí o no? Seno de 180, ¿cuánto es? ¿Cuánto es seno de 180? Cero. Ah, cero, ¿verdad? Sí, no. Entonces, seno de teta por cero me da cero. Y coseno de 180, ¿cuánto me da? Menos uno. Menos uno, ¿verdad? Por lo tanto, aquí yo tengo que el coseno de 180 menos teta es igual a menos coseno de teta. Ah, entonces ya tengo ya menos coseno de teta. Perfecto. Pero esto aquí es igual. Coseno de 180 menos teta para este triángulo. ¿No acaso el coseno de cierto ángulo, qué cosa era? El coseno de cualquier ángulo, ¿qué era? En razón trigonométrica. Cateto, Adyacente sobre hipotenusa. exactamente. ¿Quién es el cateto adyacente para este ángulo?
A, ¿verdad? Y A tiene valor de raíz de 8R. Y la hipotenusa B tiene un valor de 3R. Entonces va y me queda que menos coseno de teta tiene que ser igual a 3 veces. Ah, no, lo puse al revés. No, lo puse al revés. Puse hipotenusa. Sí. Ajá, que es subnormal. Que es subnormal. Sí. La teta adyacente, que es A, raíz de 8, sobre hipotenusa. Listo. Ujú. Acá esto se me cancelan las R. Y acá me queda raíz de 8 sobre 3. Y fíjate que tú tienes ya menos coseno de teta. O sea, acá, siguiendo el desarrollo, es 8R cuadrado más 9R cuadrado menos 2. Bueno, en este caso pasa con más, porque ahora el menos coseno de teta lo voy a reemplazar por raíz de 8. Entonces, ha agrupado el menos con el coseno para tener esta expresión que tengo acá. Que no es que se desapareció. Y ahora tengo raíz de 8 sobre 3. ¿Sí? ¿Ya? Y ahora solo queda reagrupar. 8 más 9, eso es igual a 17R cuadrado, más este 3 con este 3 se me cancela. Raíz de 8 por raíz de 8, eso es 8 por 2, eso es 16. Y R por R es R cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de A menos B, eso es igual a 33R cuadrado. O lo mismo, al cuadrado, perdón. O lo mismo que la magnitud de A menos B, vector, sea igual a la raíz de 33R. Por lo tanto, si yo quiero hacer el cociente entre A, quiero hacer el cociente entre A más B, y luego hacer el cociente entre A menos B, el resultado debe ser A más B, ya sabemos que da R, esto de acá sabemos que raíz de 33R, este se va, por lo tanto esto me queda 1 sobre raíz de 33. ¿Cuesta? Ah. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está bien? Ujú. ¿Todo bien? Firme. Sí. Perfecto, chicos. Ya. Excelente. Muy bien. Muy bien, chicos. Ah, ok. Sí. Bueno, vamos a seguir con este ejercicio. Sí. Estos son ejercicios introductorios. Con introductores más bien quiero ver el seguimiento que estamos haciendo. Ok. Entonces, ahora en este caso nos pide, es un ejercicio de cinemática. Entonces, esta figura mostrada representa dos plataformas, A y B y C. Ya nos da sus catetos, nos dice que es rectángulo. Y respectivamente forman un triángulo con respecto al piso. En el punto A, un pequeño objeto tiene velocidad instantánea de 16 metros sobre segundo y se desliza sobre la rampa A y B. Considere que no existe rozamiento y calcule la distancia de B a lo largo de la rampa BC cuando impacta el objeto. Muy bien. Antes de lanzarnos con ecuaciones, primero entendamos qué está sucediendo acá. Primero identifiquemos que yo tengo cierta partícula, una partícula acá, el punto rojo, el cual está yendo con cierta velocidad subiendo sobre una rampa. Y les hago una pregunta. Esa partícula A, bueno, esa partícula, vamos a llamarla P, la partícula P, ¿qué trayectoria está describiendo cuando está subiendo? Imagínense que esto estuviera manchado de pintura. ¿Cómo ustedes verían la mancha de pintura a lo lejos? ¿Qué figura geométrica creen que se formaría a medida que va subiendo? No es una línea recta. Exactamente, una línea recta. Eso se le denomina trayectoria. Trayectoria es la línea imaginaria que genera un punto en cuestión. ¿Sí? Entonces, qué fuerza, ahora que ya saben un poco de fuerzas, qué fuerza les afecta aquí a la pelotita? Ujú. En este caso, obviamente, la fuerza normal y el peso, ¿verdad? ¿Sí o no?
¿ok? Pero ya siendo un poco más estricto, imaginemos, ya, ahora ya podemos verlo desde un punto de vista dinámico, ¿ok? Les hago una pregunta. ¿La normal afecta en la trayectoria que está sufriendo? ¿La fuerza normal afecta en esta trayectoria? Como No, vector. No, ¿verdad? Porque como vector está perpendicular a ella. Pero hay otra fuerza que sí le está afectando, y es la fuerza del el peso. peso en X, no sé. Claro. En este caso, no quiero que lo vean de que vamos a hacer dinámica, pero fíjense que hay una componente llamada la componente gravitacional, que sí tendrá una componente en la línea de acción de la trayectoria rectilínea. ¿De acuerdo? Entonces, dado que tengo esta componente, vamos a concentrarnos en el vector G, porque recuerden, es una aceleración el vector G. Fíjate bien que, obviamente, va en esta línea de acción el vector G. Entonces, al final tendré una componente que va en la línea de acción de la trayectoria y otra perpendicular. Entonces, dado que es un movimiento rectilíneo y tengo una componente de aceleración que va en contra de la velocidad de la trayectoria, ¿cómo se denomina este tipo de movimiento? Movimiento rectilíneo, ¿qué cosa? Formalmente Bueno, ya sé, uniforme ya sé que es, variado. variado, ¿verdad? Y podemos decir que es acelerado o frenado. Mira la velocidad va ascendentemente, pero la aceleración va a favor o en contra. Va en contra, entonces es frenado. Exactamente, va frenado. Lo cual tiene sentido, porque a ver, tú lanzas esto, es una pelotita que va a una rampa, ¿cómo crees que va a ir? ¿Va más rápido o va más lento a medida que va subiendo? Lento. Va más lento, ¿verdad? Ah, ok, chévere. En general hay que entender y no hay que olvidar que la ecuación de movimiento rectilíneo es una ecuación vectorial en el cual nosotros podemos describirla de la siguiente manera, ¿ok? Como vectores, ¿de acuerdo? Sí. Sin embargo, sin embargo, si nosotros colocamos el sistema de referencia de tal manera que, por ejemplo, sea acá el eje X, nosotros podemos ajustar nuestro eje, nuestras trayectorias acá y decir que esa posición X que estoy midiendo acá es esto de acá. Este es mi X, no este. Eso sería un error acá, asumir eso de aquí. Se puede hacer, sí, pero complica más las cosas. Es mucho mejor alinear las trayectorias a la trayectoria en cuestión. En este caso, ustedes siempre vean la trayectoria que describe su cuerpo en cuestión y digan, ah, ya, es mucho mejor alinear mi sistema de referencia a esa trayectoria. Entonces, ustedes alinean el eje X ahí y ahí, por ejemplo, ustedes pueden decir, ah, ya, X final es igual a X inicial más la velocidad. Como la velocidad está siendo medida con el eje X, entonces toda la porción de velocidad de los 16 va a ir alineada a esa ecuación. Y ahora, dado que estoy diciendo que es un movimiento frenado, es menos un medio de la aceleración. Pero será G, ¿estaría correcto poner G aquí? ¿Sería correcto poner eso? Recordemos que G va en esta dirección, pero solo una de las componentes va en la dirección de la recta. Ujú. Ah, entonces solo voy a tomar en cuenta esta componente, chicos. Esta componente que es paralela al plano es la que me va a interesar. Entonces necesito obtener eso y para eso yo necesito un ángulo acá, un ángulo teta. La parte buena es que yo ya sé cuánto, yo sí tengo una idea de cuánto es. ¿Ok? Y es justamente dado que, si se dan cuenta, el ángulo que forma con respecto a esta recta paralela es este de acá, ¿de acuerdo? Y como cae recto, esto es un triángulo rectángulo, entonces yo ya sé cuánto vale. Y podría apoyarme de este otro triángulo que es 90 menos θ. ¿Mm? ¿Por qué me gustaría apoyarme de ese triángulo? Porque resulta que todo este triángulo es rectángulo. Entonces dense cuenta que si yo saco el seno de 90 menos θ, el seno de 90 menos θ, no acaso es igual al cateto opuesto, ¿sí o no?
cateto opuesto, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. ¿Sí, no? Y si se desarrolla esta cosa de acá, el seno del primero, o el coseno del segundo, ¿m? O el coseno del segundo, menos el coseno del primero, o el seno del segundo. Y esto se me va. Cero. Ujú. Esto acá me queda simplemente coseno de teta. Entonces al final el coseno de teta me queda esto. 24 sobre todo eso. Si alguien puede calcularla, estaría fenomenal. ¿Sí? Mientras busco mi calculador. ¿Mm? Siempre me olvido mi calculadora para las clases. No sé por qué, la verdad. ¿Cuánto será 90? Ah, no. Este cociente de acá, 24 sobre raíz de 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. ¿Mm? Dale 0,96. 0,96. Voy a sacar en este caso 7 al cuadrado. No sé si me puede sacar mejor lo de abajo nomás, porque también vamos a necesitar esa información. Me parece que sale 25, sin mal, esta longitud AB. ¿Sí o no? La verdad. Entonces 25 esto centímetros. Sí, te sale saldría esto 25. saldría 24 sobre 25 y 24 sobre 25 es 0,96, ¿verdad? ¿Sí, no? Ahora, podríamos tentativamente sacar el ángulo, pero fíjate bien, lo que yo quiero, ¿qué cosa deja esto? Yo quiero G, la componente que va en la dirección de la trayectoria. Y eso es G por el coseno de teta. Pero ¿quién es coseno de teta? ¿No es acaso esto que ya tengo? Entonces, en vez de sacar ángulo, mejor utilizo ya de una vez lo que tengo. Y ya. Este x sub 0 la sumo 0. Y acá 16t menos un medio. Acá simplifico. Este un medio se me va con este 24 y me queda 12 sobre 25. G t cuadrado. Y ahí queda. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ujú. Hay que decir que este X no es el X horizontal para el triángulo, es el X que estoy marcando en mi sistema de referencia, chicos. Esto tiene que quedar clarísimo, clarísimo, chicos. Claro, 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 claro. Ujú. Bueno, ahora, ¿y ahora qué hago? Porque debo hacer algo. ¿Qué no? O sea, les hago una pregunta. ¿Ese movimiento rectilíneo es infinito o tiene un punto donde termina ese movimiento rectilíneo? ¿Hasta dónde va a describir ese movimiento rectilíneo? ¿Hasta qué punto entre A y B va a describir el movimiento rectilíneo? Esa línea recta azul. A ¿Qué ver, creen? Hasta B, ¿verdad? ¿Qué creen que pase de B? ¿Saldría disparado? ¿Se quedaría quieto? ¿Qué creen que suceda? Se regresaría. Puede pasar, pero eso no lo sabrías, por ejemplo, ¿cuándo regresaría? Regresaría si a lo mejor, imagínate, tú lo lanzaste, se quedó quieto, ¿verdad? Si se quedó quieto, ¿qué quiere decir que se quede quieto? Quiere decir que se va a velocidad cero. Entonces ahí retornaría. O podría ser que a lo mejor se vaya por acá de forma rectilínea. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tuviera velocidad, chicos? ¿Qué, qué creen que pasaría si tuviera velocidad? se haría eso, se iría de largo y haría como un movimiento parabólico. Exactamente, ¿verdad? Como dado que termina como un movimiento parabólico, o sea, depende de la velocidad que tenga al final, en efecto, chicos. Entonces yo necesito saber la velocidad que yo tengo al final. ¿Y cómo yo sé eso? Yo lo sé mediante mi ecuación de movimiento. Velocidad final es igual a la velocidad inicial, ya la tengo, menos g por tiempo. Bueno, g por 24 sobre 25. El problema es que yo no tengo el tiempo en cuestión. Pero ¿cómo sé cuál es el tiempo acá? Fíjense que el tiempo en el que quiero saber la velocidad final es el mismo que transcurre cuando x es ¿cuánto?
7 metros. Porque en 7 metros es justamente el pico donde alcanza. Entonces yo lo que tengo que hacer es evaluar X final en 7 y despejar el tiempo. Entonces vamos a dedicarnos a hacer eso. Entonces tengo 7 igual a 16t menos 12 sobre 25, 9.81 al cuadrado. Y esto lo podemos resolver mediante sus calculadores. Sus calculadores incluyen métodos de resolución para ecuaciones cuadráticas. Aquí nadie les va a hablar que ustedes sepan la fórmula cuadrática, que sepan despejar. Lo que les importa es que sepan resolver. ¿Ok? Entonces, si alguien me puede ayudar, estaría fenomenal. 9.81. Ahora, me salió de esto, me tienen que confirmar, chicos. Si no, obviamente, pues, vamos a valer. Ok. Mm, Sí, sí, lo vi. ¿Les sale eso, chicos? Todo el tiempo resuelvan, por favor. Sí, sí sale. Ya, perfecto. Ahora, ¿con cuál nos quedamos? O sea, es la mayor dilema que tenemos en física. En realidad, no es que debemos quedarnos con el mayor valor absoluto. Eso en realidad es una mentira media, les comento, chicos. ¿Ok? ¿De acuerdo? En realidad hay que importar desde respecto a nuestro sistema físico, cuál tiene más sentido. ¿Ok? Muy bien, chicos. A ver, les hago una pregunta. ¿A qué velocidad iba esta vaina al principio? ¿A 16? ¿Qué cosa? 16 metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya, pues. Entonces, si sale 16 metros sobre segundo, chicos. ¿Ok? Ah, más o menos, por ejemplo, en medio segundo, si esa fuera velocidad constante, en medio segundo, estarían 8 metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, 16 metros por la mitad, medio segundo, sería 8 metros. Obviamente la velocidad va frenando. Entonces hace lógica que justamente ese tiempo tenga todo el sentido del mundo, ¿ok? Debido a que justamente pues ya ha pasado mucho tiempo, al pasar mucho tiempo esto deja de tener sentido, porque pasa mucho tiempo y esto ya se sale de la trayectoria. Esa es de las cosas malas de, de esto. ¿Por qué ocurre esto? Porque fíjense que ustedes tienen una ecuación cuadrática, ¿ok? Y la ecuación asume de que algebraicamente esto retorna y regresa. Y eso no es cierto, porque justamente tiene una trayectoria limitada. Entonces, de manera razonable, nosotros escogeremos este de acá, debido a que justamente este se ajusta más a nuestro sistema físico. ¿Sí? Nada más. ¿Alguna pregunta, este? Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, y ahora simplemente lo que haremos es encontrar la velocidad final. Esa velocidad final, sabemos que la velocidad inicial es 16 menos 9.81 por 24 sobre 25 y esto multiplicado por 0.56. 501, bueno, 516. Esto me da por resultado 16 menos 9.81 por 24 sobre 25 por 0.516. Y eso me da un valor de 11, 11.14 metros sobre segundo. Confirmen ese resultado. Ok. Ujú. Confirmen ese resultado, chicos. Ujú. Tienen que hacerlo, chicos. No. Si no, esto no funciona si solo hago yo las cosas. Muy bien. Mm, ya.
Sí, sí, son. Muy bien, perfecto. 11.14. ¿Y ahora en qué dirección va? Muy buena pregunta, porque claro, aquí solo conozco su componente. Pero dado que va en un movimiento rectilíneo, fíjense bien que el movimiento rectilíneo que describe es este de acá, ¿sí o no? Y por lo tanto, dado que siempre va sobre esta plataforma que tiene este ángulo que es 90 menos θ, ¿sí o no? Entonces va a tener ese ángulo de acá. Por lo tanto, como vector, la velocidad final va a ser 11.44 metros sobre segundo de magnitud en esta dirección, en la dirección de 90 menos θ. ¿Sí? Que será la velocidad inicial y ahora sí, esto tiene una velocidad final diferente de cero, y aunque tiene una velocidad inicial, esto va a ser un movimiento parabólico. ¿Mm? Y yo necesito ese ángulo, por eso es que me le pegué ese ángulo. ¿De acuerdo? Qué interesante, chicos. Esto está muy interesante. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos cuándo impacta? Sí, porque claro, aquí de hecho esto fue facilito, de hecho. Bueno, no ni tan fácil porque teníamos que hacer algunas cosas. Pero ahora nosotros debemos encontrar este valor. Hay dos métodos, hay dos caminos, chicos. ¿De acuerdo? El primero es hallar el tiro parabólico y encontrar el alcance máximo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Porque claro, en cuanto impacta, esto deja de ser una parábola y ya definitivamente ya no sería. ¿Ok? El problema es que esto empieza, es una parábola simétrica, si no es que cae. ¿Ok? Entonces, al menos nosotros deberíamos hallar esta altura, esta como, por así decirlo, la altura inicial. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso es como lo fregado de este tema. ¿Cuándo es que toca esa, eso de ahí? En este caso nosotros tenemos casi todo, tenemos la gravedad que actúa como en la componente de y, tenemos la velocidad inicial, que es la velocidad por tiempo. El problema es que no sabemos el tiempo en el que toca, ni tampoco sabemos cuándo, por qué, cómo, ¿ok? Porque esto no sabemos cuánto impacta, no lo sabremos, chicos, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué hacemos, chicos? Eso es una muy buena pregunta. Esto, de hecho, esto es ejercicio, es un nivel jodido, chicos. Ujú. Cuando no sabe, cuando esto se ve muy difícil, realmente una estrategia siempre sería ver qué es lo que tengo y qué no. Ok, por ejemplo, resulta que las ecuaciones de movimiento parabólico, si hago el análisis, porque ahora tengo que hacer el movimiento parabólico, cuando yo hago el análisis del movimiento parabólico, yo tengo dos ecuaciones. La idea es descomponer un análisis en X y un análisis en Y. En el análisis en Y, sabemos que el Y final será igual al Y inicial menos la velocidad inicial en Y, o sea, la componente en Y, por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Y en X tiene que ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Si es que a lo mejor no tiene una posición inicial. Entonces, veamos qué podemos hacer para el sistema de referencia aquí. Pongamos que tu sistema de referencia inicia acá. Si yo tengo mi sistema de referencia, este es nuevo, ok, le voy a poner X' y Y', ok. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber cuándo, por ejemplo, retorna hasta acá, ¿sí o no? Pero el problema es que yo no sé qué condición estaría cuando llegue acá. Porque acá puede llegar con una cierta velocidad y ya. Ujú. Puede llegar con cierta velocidad. Ujú. Y ese es el problema con este ejercicio. Yo no sé cuándo, dónde y cuándo plantear mi condición de frontera, ¿ok? Porque, claro, mis condiciones eran velocidad igual cero, velocidad de esto, pero el problema es que yo no conozco esa posición, no la conozco para nada, nada, otra chicas, nada, 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 nada. Y entonces, mister, ya, ¿qué? Nos quedamos sin resolver este ejercicio, o sea, ya, pues no me venga a decir eso, ¿ok? Y bueno, resulta que para resolver este ejercicio hay que usar una idea muy similar a la de acá.
¿Se acuerdan que en la primera parte nosotros alineamos el eje X a una cosa que nos conveniera, ¿verdad? Ya no. Y resulta que en este ejercicio hay que hacer algo similar acá. Por ejemplo, esto será un movimiento parabólico en toda regla. Ujú. Eso nadie les está diciendo. Siempre será movimiento parabólico, ¿ok? Pero ahora lo que debemos hacer es usar nuestra creatividad, chicos. Ya, usar un poco nuestra creatividad. ¿De acuerdo? Volvamos a la figura acá. Hagamos un punto aparte. Sí. Sabemos que la trayectoria descrita es esta. Esta es mi velocidad inicial, un cierto ángulo, ya lo sabemos. Y sabemos que va a describir esto de acá. Esto va a describir una parábola. Y no importa lo rote, va a ser una parábola. Pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si, por ejemplo, yo pongo un sistema de referencia acá? Lo pongo aquí. Pongo el sistema de referencia. Tal que el eje Y sea acá. Este sea el eje Y. Y este de acá sea el eje X. Fernando, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué haces eso? Porque fíjate lo que vamos a hacer ahorita. Es la misma parábola, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ahora sí ya tengo algo mucho más fácil de analizar. Porque según este sistema de referencia, ¿cuándo tocará el piso? Cuando el Y final sea igual al Y inicial, ¿verdad? Y el Y inicial es cero, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Entonces, con este sistema de referencia que yo tengo, me será mucho más fácil deducir cuándo esta va a impactar el suelo. Y es cuando tomar este sistema de referencia se mira esto. ¡Wow! Interesante. Bueno, entonces esa es la estrategia que hay que aplicar. Entonces, ahora todas nuestras ecuaciones van a justamente fungir en función de este sistema referenciado. Por lo tanto, nosotros debemos dibujar nuestra vector velocidad. Fíjate que el eje X lo alineé a este piso de acá. Y perpendicular al eje Y va esto. Pero dado que este piso, que es el lado BC, es perpendicular a AB, por lo tanto Y' va en la dirección AB. Por esa parte resulta que la velocidad inicial BF va en esa dirección. Entonces no hará falta descomponerla, chicos. Pero la gravedad, oh Dios mío, la gravedad. Recuerden que la gravedad va así. Esta es la gravedad. Ah, y mire, fíjate, tendrá componentes x y. Tendrá ciertas componentes x y. Y ya dijimos que está en un ángulo teta, ¿no? Está en un ángulo teta. Entonces yo puedo descomponer g en x y en y. Por lo tanto, en y en x tendré dos movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. ¿De acuerdo? Y esa es la clave en este ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es condimento del bueno, chicos. No sé qué profesor puso esto en el examen, pero se la fumó durísimo. Ujú. Muy bien. Bueno, antes que de seguir, obviamente necesito el seno de este ángulo, porque yo solo tengo el coseno. Entonces, para obtener eso, voy a hacer algo muy similar a esto. ¿Se acuerdan que acá utilicé el seno de 90 menos teta? Puedo hacer lo mismo, pero con coseno. Coseno de 90 menos teta. Si hago esto, coseno de 90 menos teta, este será coseno del primero, coseno del primero por el coseno del segundo. Esto de acá se hace cero, porque el coseno de 90 es cero, ¿ok? Más el seno de 90, seno del segundo. Esto es igual al seno de teta. Entonces ya tengo una expresión para el seno de teta. Pero el coseno de 90 menos teta, este ángulo de acá, es 7 sobre 25. Entonces, si yo sé que el coseno de 90 menos teta es 7 sobre 25, pero aquí analíticamente dedují que esto es igual al seno de teta, pues ya tengo ya una expresión por el seno de teta, de forma ya fraccionaria. ¿Ok? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es que en Y, para el eje Y', fíjate bien, el eje Y', ¿cómo serán mis ecuaciones? Tendré una velocidad inicial, ya sabemos que es 11.14, velocidad inicial, por tiempo,
menos la componente de gravedad, que en este caso, si se dan cuenta, esta G, cuando yo la proyecte en la línea de acción de Y', va a ir contraria, ¿sí o no? Entonces será G por el coseno de t. ¿Sí? Y dense cuenta que es la misma ecuación, casi la misma ecuación que tuvimos en antes. Casi la misma. ¿Ok? Y estas serán mis ecuaciones de acá. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Describir mi componente X'. X', ¿qué será? En este caso, voy a asumir que mi sistema de referencia aquí inicia el movimiento. En este caso no tendrá velocidad inicial, porque toda la velocidad inicial va en la dirección Y'. Entonces no tengo ahí posición inicial ni velocidad inicial. Pero sí tengo esta componente de acá, que va a ser un medio, la gravedad, por el seno de teta, porque el seno de teta me relaciona a esta componente, que es paralela de X'. Y seno de teta es 7/25. Y esto por T cuadrado acá. Entonces, ya maniobrando, esto es igual, aquí X final es igual a gravedad por 7/50 por T cuadrado. Muy bien, y ahora ya tenemos las dos ecuaciones aquí. Excelente. Ahora yo necesito el tiempo en el que impacta. Esto de aquí. ¿Cómo hago eso? Les hago una pregunta. Para Y', ¿cuándo, cuando impacta acá en Y', qué altura Y', pero digo, cuando impacta acá, en este punto de aquí, que estoy marcando, qué altura tiene Y'? O sea, ¿cuál posición Y'? Porque esta es la posición en Y'. Pero cuando impacta, ¿qué posición tiene? La misma. La misma que al principio, ¿verdad? ¿Y cuánto vale al principio para Y'? Cero. Cero, ¿verdad? Entonces debo volverla en cero. Cero. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, ¿no? Esto será igual a esto de acá, 11.14. Factorizo acá, menos un medio de G, se lo puedo simplificar, es G por 12/25 por T, y esto es igual por T. Entonces la primera solución es que T igual 0, lo cual tiene sentido porque para Y igual 0, en T igual 0 inicia el movimiento y está en esa posición. Pero más adelante en T va a estar en la posición, igualando el otro término, sería 11.14 menos G, 12/25 por T, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, esto de acá eh, debe ser 25 por 11.14 dividido para 9.81, ya reemplazando, por 12. Háganme ese cálculo, por favor. Confirmen, sale 2.36. 2.36. Ya, perfecto. 2.36. Ya, de acuerdo. Y ahora, fíjense bien que X' representa la longitud que va en la línea de acción BC. Entonces, ¿qué les parece si reemplazamos acá? X' debe ser 9.81, ¿sí? Por 7/50 y esto por 2.36 al cuadrado. ¿Me calculando eso, por favor? Siete punto 64. 64, 68, ya. Está bien. Dejémoslos ahí. Sí. Ok. ¿No? 68, 68. Ahí ya. Sí. Ok. Ya listo. Perfecto. Y esta es la longitud máxima. Ahora se preguntarán, ¿por qué no aparece la respuesta? Ok.
Porque ya lo he resuelto antes. Resulta que aquí se equivocaron y esto en realidad esta es la respuesta, chicos. Bueno, realmente esta es la respuesta más cercana, ¿ok? Pero acá justamente esta respuesta tiene que ser 7.68, ¿ok? Y se equivocaron en dos decimales, ¿ok? ¿De acuerdo? Ujú. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el método de resolución que le dieron fue con otro método que, créanme que se les fueron los decimales. Como aquí se hizo menos cálculos, los decimales fueron menores y obviamente tuvimos menos errores, ¿ok? Entonces, esa sería la respuesta, chicos, ¿ok? De hecho, sí, sí, a ver, bueno, no se suele equivocar, pero solo en dos exámenes. Esta pregunta y otras dos que he visto, no, que han tenido mal el error, tenido mal. Por eso es que no suelen publicar los exámenes con las respuestas. Ajá. Pero bueno, ¿alguna pregunta de este ejercicio, chicos? ¿Eh? Véanse que realmente no, es un ejercicio completo que utiliza todas las ecuaciones cinemáticas, ¿ok? Y realmente, pues, requiere bastante de estrés, ¿ok? ¿Qué pudo haber disparado el error, chicos? ¿De acuerdo? Porque en este caso, dense cuenta que hay 0.3. Si se dan cuenta que en ningún momento yo calculé ángulos. ¿Por qué no calculé ángulos? Porque resulta que los ángulos disparan el error. Aquí, por ejemplo, ya van a notar que ya al ustedes usar cifras significativas y al usar eso, se dispara justamente esto. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Esto. Lo- Listo. Ok. Bueno. Y ahora ya pasemos a esta última pregunta, que bueno, pues es una sencilla del movimiento circular, bastante sencilla, no les voy a mentir, sí he visto mucho más difíciles, ¿ok? Ah, pero bueno, eso lo vamos a tratar ya en el intensivo, que espero que se inscriban, necesito comer, no, ya. Ok, pero bueno, esto, ok, muy bien. En la siguiente figura representa la aceleración resultante, entiéndase esto, esta es la aceleración resultante, y se mueve en una trayectoria horaria. ¿Qué quiere decir horaria? Que va a favor de las manecillas del reloj, y lo cual se ve en el vector velocidad. En un círculo de 4 metros de radio, para este instante encuentren la rapidez lineal. ¿Ok? Si nosotros recordamos la teoría del movimiento circular uniforme, ¿sí? O en general para el movimiento de partículas, ¿sí? En curvilínea. Bueno, yo tengo una trayectoria curvilínea cualquiera, chicos, cualquiera. En general, esto ya lo verán cuando estén en mecánica vectorial o en física mecánica. Generalmente lo que se hace es que se toma, matemáticamente lo que se hace es tomar una cierta porción de arco, y esa porción de arco la hacen coincidir con un cierto círculo. Entonces, para cada punto de la trayectoria tendremos círculos diferentes, se llama círculo osculador. Eso lo verán mucho más adelante, esto no tiene nada que ver con el proyecto. ¿Qué me estás mostrando eso, Fernando? Porque resulta que eso de ahí sirve para definir lo que se le llama componentes tangenciales y normales. Sí, la razón por la cual se utiliza componentes tangenciales y normales es porque resulta que para x y es muy complicado hacer esto, chicos. Para x, usando x y, componentes de x y, ya vieron que, por ejemplo, fíjense bien, que para trayectorias raras ya se nos complicó acá. Pero acá, imagínense usar x y. Sería incluso inteligible, no se podría leer. Pero los matemáticos tuvieron una grandiosa idea. Primero partieron de la idea de que, como la velocidad es tangente a la trayectoria, ¿sí o no? ¿Qué te parece si, como la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, qué te parece si hacemos un sistema matemático tal que para cada punto, escúcheme bien, para cada punto, usted siempre tenga un eje X, un eje Y, un eje X y un eje Y, un eje X que apunte tangente a la trayectoria, eje X que apunte tangente a la trayectoria, siempre. Siempre se va a imaginar eso, ¿de acuerdo? Y en dirección de la torsión, porque fíjese bien, que acá usted no puede apoyar un círculo. Usted no puede apoyar un círculo. ¿Dónde puede apoyar un círculo? Acá usted puede apoyar el círculo, si se da cuenta. Adentro de la curva. Y justamente en dirección del radio del círculo va a ir el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces resulta que las aceleraciones, dado que las aceleraciones son como así, van en dirección, siempre en dirección de la torsión de la curva, dentro del círculo. Entonces fíjese bien que ahí usted tiene aceleración tangencial, porque es tangente a la trayectoria, y aceleración normal.
Esta aceleración normal resulta que es igual al cuadrado de la velocidad dividido por el radio de este círculo. Esto de acá va a ser igual a alfa, la aceleración angular, o el radio de este círculo. Y claro, si la trayectoria es un círculo normal, entonces el ρ pasa a ser el radio del círculo. ¿Ok? En general, la componente normal lo que hace es cambiar el vector velocidad. Claro, fíjate bien, este vector velocidad que tengo aquí cambia de dirección y la única responsable de eso es la componente normal. Y si el vector se hace más pequeño o más grande, es justamente su componente tangencial. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, chicos. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es descomponer este vector, dado que justamente me dan el ángulo en dirección al radio. Entonces yo sé que si descompongo esta componente del chicos, esta será la componente normal y esta de acá debe ser la componente tangencial. Claro, en este caso se refleja acá, pero paralelogramente, por el paralelogramo es el mismo, chicos. Ahora, recordemos que la aceleración normal es proporcional al cuadrado de la rapidez dividido por el radio de curvatura, que en este caso es r. Ujú. En este caso, dado que me interesa saber ρ, esto es 4, entonces me gustaría conocer la aceleración normal. Pero fíjate bien que la aceleración normal no es otra cosa que la proyección de este A, ¿sí o no? Por, por el coseno de 40 grados. Y ya está. Ya está. Fácil y sencillo, como quitarse el calzoncillo. ¿Me llevan con eso de ahí? ¿Cuánto sale? 8.75. Muy bien, excelente. Excelente. Muy bien. 8.75, 2 metros sobre segundo. Y entonces la respuesta sería la A. ¿Alguna pregunta de aquí? Ujú. ¿Una pregunta? No encontré movimientos de circular uniforme, así como con variables angulares. No sé qué les toman más. Si le toman más centrípeta o más angular. Eso sí no me queda claro ahorita, porque ya tengo como 3 años que no estoy al tanto del tema ahorita. Bueno, sí estoy, pero estoy en academia. Ahorita este curso va por mi cuenta, chicos. ¿Ok? Ah, así que sería bueno en este caso que me vayan pasando ejercicios. No sé si quieren ejercicios de dinámica, que son los ejercicios de diagrama cuerpo libre, teorema de Lamy, ¿ok? Eso sería fenomenal que va a pasar, ¿ok? Porque así yo puedo preparar ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Ajá. De plano, lo que puedo hacerles es dejarles los ejercicios de mis exayudantías, ¿ok? Que, bueno, es algo que generalmente pues, digamos que puedo hacer, ¿ok? Bueno, también que lo que puedo hacer es dejarles este ejercicio interesante, porque, bueno, pues, personalmente yo creo que cuando se paga a alguien, no quieren que resuelva ejercicios fáciles, sino que quieren que resuelva ejercicios jodidos, fregados y que entiendan, ¿ok? Entonces, pues, tarea, bueno, no sé si tarea, ya tienen mucha tarea. Si pueden, de hecho, si tienen tarea, estaría fenomenal. Porque así yo puedo ver. Mm, se puede ver. Bueno, este, a ver, hacer un último ejercicio aquí. Un último ejercicio. Ok, un último ya que estamos por aquí. Ya, ya este se ve chévere. Este se ve chévere. Aparte es que es teórico, así que no hay que hacer cálculo. Ok, no hay que hacer cálculos. Mm. Y yo sé que les encantan los ejercicios de movimiento relativo. Ujú. Así que bueno. Ujú. Un bus de la Metrovía por la calle Boyacá, de norte a sur,
de norte a sur con una rapidez de 46 kilómetros por hora con respecto al suelo. En el instante en que un pasajero comienza a acercarse a la puerta del desembarco del sur hacia norte, ahora, un bus de la Metrovía circula por la calle Boyacá de norte a sur con una rapidez de 46 kilómetros por hora con respecto al suelo. En el instante que un pasajero comienza a acercarse a las puertas de desembarco de sur hacia norte con una rapidez de 4 kilómetros por hora con respecto al bus. Sobre la calle Boyacá se encuentra un vendedor de periódicos que observa al pasajero. La velocidad con que el vendedor de periódicos observa al pasajero es interesante. Está muy interesante. A ver, chicos. Recuérdense que la ecuación de movimiento relativo, mm, no es otra cosa que una derivación de la transformada, de una transformada de un sistema de coordenadas. ¿Ok? Cuando yo tengo sistemas de coordenadas, generalmente no vamos a tratar aceleraciones, en el tema jamás se trata de aceleraciones. En cursos superiores vamos a ver cómo se alcanzan las aceleraciones, pero de momento solo vamos a tratar velocidades. Así que casi siempre un sistema de referencia está quieto, o sea, el que se le denomina tierra. Este sistema tiene velocidad cero, velocidad constante, bueno, velocidad cero, perdón, y este tiene velocidad constante, ¿ok? Generalmente, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, generalmente yo necesito dos puntos. Sí, este yo voy a referirme como el sistema absoluto. Generalmente ustedes saben que todo se mueve en la Tierra, pero dado que todas nuestras variables las queremos con respecto a Tierra, nosotros diremos que la Tierra es el velocidad cero. Pero claro, si alguien estuviera en la Luna, te diría, no, tú te mueves con la velocidad en la Tierra. Entonces, como todo es relativo, por ende, nosotros siempre diremos que el sistema absoluto es aquel que se encuentra en la Tierra, y ese será el sistema absoluto, ¿ok? O que tenga velocidad cero. Entonces, por eso nosotros no es como que decir que, por ejemplo, la velocidad de la metrovía es 40 kilómetros por hora. Si no te dicen nada, es la velocidad con respecto a tierra. O sea, es exactamente lo mismo que te hubieran dicho la velocidad de la metrovía respecto a tierra. O sea, es una redundancia, pero básicamente es para dejar en claro a qué nos estamos refiriendo a eso. Ok, en el contexto de la física, nosotros nos referimos como a aquella velocidad absoluta, absoluta, aquella que está con respecto a tierra. ¿Ok? O a un sistema de referencia que tiene velocidad cero, que está en estático. Entonces, dado dos puntos, si yo tengo un punto A, yo tengo un punto B, ambos puntos son vistos desde el sistema absoluto. Entonces, yo tengo cierto vector posición RB, este vector posición RDA. ¿Sí o no? Entonces, si se dan cuenta, yo puedo completar usando la ley del paralelogramo, hacer esto. Esta posición es la posición de A respecto a B. Entonces, haciendo esto, tengo la ecuación de posición relativa, que será la posición de A, debe ser igual a la posición de B, más la posición de A respecto a B. Y al derivar esto, al derivar me queda esto, velocidad de A es igual a velocidad de B, más la velocidad de A respecto a B. Esta es la ecuación que generalmente usamos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se va a basar esto? Los problemas se van a basar en qué me están preguntando. Por ejemplo, fíjate bien, la velocidad del vendedor de periódicos. El vendedor de periódicos pregunta, ¿generalmente está caminando o sentado cuando ustedes van al centro? No sé quién hay aquí al centro, pero ¿ustedes cómo esperarían a un vendedor de periódicos? ¿Sentado o andando, así corriendo? Le dicen extra, extra, extra. Ah, ¿qué creen? ¿Qué hagan, chicos? Bueno, generalmente los vendedores de periódicos están sentados. Entonces, por ejemplo, decir que la velocidad del periódico, del vendedor de periódico, la velocidad del vendedor de periódicos, con respecto a tierra, es cero, porque generalmente están sentados.
¿Ok? Entonces, implícitamente, aquí lo que se están preguntando es la velocidad. Usted dice, quiero la velocidad con la que el vendedor observa al pasajero. O sea, quiero la velocidad del pasajero respecto al periodista, que es lo mismo que respecto a tierra. ¿Sí, no? Eso es lo que me están preguntando. O lo mismo que la velocidad del pasajero, simplemente, es la velocidad del pasajero. Porque en ningún momento me lo están diciendo. ¿Ok? Ahora, también conozco otra cosa absoluta. Fíjate bien, dice, el bus de la Metrovía va de norte a sur con una rapidez de 40 kilómetros por hora, 46, de norte a sur. Se dice velocidad de la Metrovía, fíjate bien, velocidad de la Metrovía. O sea, si te dice velocidad de la Metrovía, como habíamos dicho, entonces básicamente esa velocidad de la Metrovía es con respecto a tierra y es de 46 kilómetros por hora. Ah, pero te dice en dirección. Te dice dirección de norte a sur. Si yo tomo mi sistema de referencia en sentido norte, sur, este y oeste, ujú, ¿de acuerdo? No. Si yo tomo mi sistema de referencia en sentido norte a sur, ¿ok? Ese sentido en el cual justamente va la metrovía, ¿ok? Va a ir en esta línea de acción, ¿de acuerdo? Ese será mi vector velocidad de la metrovía. Y ya con eso ya sé que esto es la velocidad absoluta, ¿ok? Entonces fíjate que yo tengo dos velocidades absolutas que quiero conocer, la velocidad del pasajero, ¿sí o no? Y la velocidad de la metrovía, ¿de acuerdo? Pero también te dicen, oye, mira, en el instante que el pasajero comienza a acercarse a las puertas de la metrovía, del sur al norte, ¿ok? Del sur al norte, ujú, ¿ok? Con una rapidez 40 kilómetros por hora respecto al bus, ¿ok? Es importante leer. Instante instante que un pasajero comienza a acercarse a las puertas de la metrovía. Entonces yo soy una persona que está ahí, me acerco a las puertas de la metrovía, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, supongamos que está la puerta acá. Es evidente que si yo estuviera sentado, fíjense, yo estoy sentado aquí, yo me siento. Y si yo siento, yo voy con la traslación de los 46 kilómetros por hora, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero si ahora yo me muevo, chicos, yo voy a ir más rápido para un observador que está en tierra, que será el periodista, yo lo voy a ver más rápido. Pero aquí no te están diciendo esa velocidad, te están diciendo que de sur a norte voy con una rapidez de 40 kilómetros por hora. De sur a norte, velocidad de sur norte, la velocidad del pasajero respecto a la metrovía. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Quiere decir que a lo mejor el pasajero estuvo adelante, estuvo sentado aquí adelante, fíjense. Estuvo aquí sentadito acá, ¿de acuerdo? Y claro, ¿qué te está diciendo? Que el bus está yendo de norte a sur, acá está el sur. O sea, está yendo a comer su salchipapa allá en el sur porque te dijeron que está buenísimo el salchipapa, ¿ok? Y entonces el conductor te dice, siguiente parada, Floresta. Dice, ves esa nota, tienes que bajarte acá. Entonces, claro, fíjate bien, como venías del norte, al norte a sur, acá, ahora vienes y tú dices, ves esa vaina, ahora tengo que irme a la puerta de la metrovía. Entonces vienes para acá y obviamente tiene que contrarrestar a la velocidad absoluta que tiene los 46 kilómetros de la metrovía. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, si el conductor estuviera viendo al pasajero, porque el conductor está bajo los efectos de la metrovía, el conductor no percibe estos 46 kilómetros, pero puede percibir la velocidad de la persona. Entonces, esa velocidad que percibe es esta de acá, 4 kilómetros por hora. 4 kilómetros por hora. Pero es con respecto a P. O sea que yo tengo la velocidad de P de la persona respecto a la metrovía. Y esa debe ser de 40, de 4 kilómetros, perdón. 4 kilómetros por hora, en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, planteando la ecuación de movimiento relativo, yo quiero la velocidad del pasajero. Eso debe ser igual, según esta ecuación,
a una velocidad conocida, que debe ser la velocidad de la metrovía, más la velocidad del pasajero, la persona, con respecto al metro. Esto de acá debe ser 46 kilómetros por hora hacia abajo, más 4 kilómetros por hora hacia arriba. Por lo tanto, esto me queda 42 kilómetros por hora hacia abajo. Ujú. Esa sería la velocidad del pasajero. Ujú. Y respetando mi sistema de referencia, sería de norte a sur. Ujú. Entonces sería 42 kilómetros hacia el sur. Entonces, la respuesta correcta es esta. ¿Alguna duda en cuestión de esto? Muy bien, chicos. Esto va a representar lo que, esta será esta será la dinámica que va a hacer representar los intensivos de física. Recuérdense que todos los intensivos de física, que serán 5 días, generalmente las sesiones van a durar 2 horas y 15 minutos, generalmente, ¿ok? Y serán 5 días de sesiones, ¿ok? En el cual vamos a repasar unidades, vectores, o bueno, prioritariamente lo que ustedes necesiten, ¿ok? Para el examen. Vamos a resolver exámenes, ¿ok? Todos estos ejercicios que resolví son exámenes, chicos. Todos son exámenes, chicos. Todos, 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 todos. ¿Ok? Vamos a estar resolviendo exámenes por 5 días y por un valor de $15 ustedes pueden inscribirse en este curso intensivo que va a comenzar el miércoles 10 de diciembre. ¿Ok? Para que ustedes ya el domingo ustedes ya vayan, ¿de acuerdo? Y me parece que puedo, si es posible, voy a ver si hago alguna promoción para que ustedes se inscriban, ¿de acuerdo? Pero de momento esto de acá. Sí. Recuérdense que justamente pues ya sería bueno que ya se preparen desde ahora y no desde el mejoramiento. Espero que no requieran de mejoramiento, chicos, de verdad, se los pido por favor. ¿Ok? El precio es de $15. Pueden escribirme, soy el admin del grupo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Es mi número celular. ¿Ok? Soy un estudiante de mecatrónica. ¿Ok? Que ya tiene algunos años dando física, entonces ya, pues bueno, pues ya hace rato doy estos ejercicios, entonces, pues, espero que la verdad es que de alguna manera sea oportuno su ayuda, compartan con sus amigos, pueden hacer la vaca también, si es que necesitan, yo soy bastante flexible con ellos, pero obviamente necesito un número mínimo de inscritos, ¿ok? Con que tenga unos 4 inscritos yo soy feliz, la verdad. ¿Ok? Eh, Hasta aquí sería la sesión, ¿de acuerdo? Muchas gracias por su asistencia, ¿ok? ¿Cómo cuánto? Este, son $15. $15 por 5 días, 2 horas y media cada noche, ¿ok? De puro ejercicio de resolución de exámenes. Sí, puro ejercicio. ¿A cuántas personas? De momento, ¿a cuántas personas? O sea, bueno, no entendamos como personas, sino como inscritos, ¿ok? Pues que tenga 4 inscritos de $15, ya sea como sea, yo soy feliz. Yo soy feliz, chicos. Ya, ok. O sea, si es más, mejor porque así tengo para comer. Ya, pero bueno. Sí. Esas deudas en Navidad no se pagan solas. Ya listo. Bueno, compartan con sus cursos, compartan con sus amigos. Créanme que si se acercan a mí y me preguntan, yo les puedo dar el 2 por 1. ¿Ok? Ya, puedo hacerlo, chicos. Ya, para también aliviar sus economías. ¿Ok? Si no hay más preguntas, si no hay más preguntas, yo termino la sesión aquí y les deseo éxitos en estas 2 semanas. ¿Ok? También haré asesoría para el mejoramiento. Espero que no la necesiten, espero que pasen ahorita. ¿De acuerdo? Y bueno, eso. Sí, dejaré de grabar. Listo, chicos.